Hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que estáis por aquí, los que lo veréis después en diferido, a los que estáis en vacaciones y ahora estáis un poco relajados y desconectados de Instagram, a las personas que después de un tiempo van empezando a escuchar estos directos, los que te resuenan, los que no. Y así está bien. En cada momento estamos preparados para recibir las palabras y escuchar lo que tenemos que escuchar. Así que si estás aquí, es que ahora en este momento te está resonando el descubrir tus emociones, el investigar en tus emociones, qué te puede aportar este directo. Y está bien, porque esto significa que tu alma ahora en estos momentos está preparada para recibir una información que podrá tomar o dejar olvidada. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí acompañándome. Y hoy voy a hablar de un tema que para mí es muy importante y que veo en la consulta que hay muchas personas que tienen dificultad en identificar, que es el primer paso, sus emociones, ¿no? Las emociones las tenemos, hay muy mala prensa sobre las emociones, ¿no? Están muy juzgadas las emociones. Parece que nos han educado solo para sentir amor, solo para sentir placer, el disfrutar, estar contentos, y nos creamos una ilusión, fijaros que ya digo ilusión, de cómo tiene que ser la vida. Y la vida nos lo demuestra cada día nos dice lo mismo, ¿no? Tú en un día puedes sentir muchísimas emociones. Hola Daniela. Muchísimas emociones. Y sabemos que las emociones son transitorias, pero todas las emociones, la alegría, la felicidad, estas emociones que forman parte de nuestro ego, son efímeras. Es decir, por la mañana podemos tener alegría, a mediodía podemos tener un disgusto, una decepción, por la tarde podemos sentir un gran enfado, pero lo importante es que estas emociones se puedan transformar, es decir, tú puedas atravesarlas, que esto es lo difícil, atravesarlas, es decir, pasar por ahí. Por ahí es lo que no quiere el ego. El ego no quiere pasar por ahí. Como mucho la va a identificar, pero después empezará a luchar con esa emoción, no querrá sentirla. Entonces, claro, atravesarlas, que parece que sea muy fácil y muy bonito la palabra, ¿no? Pues esta emoción, las emociones, lo que cuesta es sostenerla hasta que la emoción quiere. Así que, bueno, como iba diciendo, las emociones tienen muy mala prensa, ¿no? Y ya hemos empezado ya a juzgar las emociones, ¿no? Las buenas, las malas. Y yo aquí querría hacer hincapié en esto, ¿no? No hay emociones buenas, no hay emociones malas. Todas las emociones vienen a mostrarnos algo. Todas. Y todas nos traen un gran aprendizaje. Y a mí, precisamente, lo que me gustaría hoy hablar es de esas emociones a las que se les ha etiquetado de malas emociones, a las que no nos hemos parado a descubrir la riqueza que hay detrás de esas emociones, para que empecemos a poderlas sostener, identificar, para poderlas transformar y recibir el regalo que hay detrás de estas emociones. Así que ya sabemos que no hay emociones ni buenas ni malas, todas nos llevan un gran regalo y todas son necesarias. ¿Por qué todas son necesarias? Porque cuando una persona pasa por una injusticia muy grande, debe sentir rabia, impotencia, debe sentirse con un fuego interno muy grande, porque eso es así. Entonces, esa emoción no la podemos anular, es necesario sentirla. Después es, ¿qué voy a hacer con eso que estoy sintiendo, ¿no? Este fin de semana, este domingo, en mi canal de Spotify, os voy a
os voy a regalar una meditación sobre la rabia con un ejercicio, ¿no?, para cuando acabéis de hacer la meditación. Porque lo que yo estoy viendo mucho en consulta es que realmente la rabia, la frustración, la impotencia son emociones, son muy potentes, nos están enseñando muchísimo, hay un gran aprendizaje en ellas, pero no las sabemos sostener. Entonces, partiendo de que no hay emociones ni buenas ni malas y que las emociones hay que sentirlas, de ahí el curso Aprende a Sentir, es decir, aprender a sentir, no aprender a bloquear la emoción, no aprender a negar la emoción, no aprender a controlarla, no. Y ahora voy a explicar qué pasa con estas emociones, ¿no? Cuando pasamos por emociones que despiertan en nosotros los instintos primarios, fijaros que estoy hablando de un instinto primario, una reacción muy primaria, es cuando decimos que no sé controlarme, no sé controlar mis instintos. Muy bien, a los niños pequeños ya empezamos a etiquetarlos de que no saben controlar sus instintos. Es decir, que si a un niño pequeño le dices que no puede coger la tablet, que no puede comer lo que él desea, que no puede, es decir, tú como adulto le guías, a un niño pequeño que todavía no ha desarrollado todo su cerebro, él conectará con una emoción muy básica, que es la rabia, le dará rabia tener que aceptar eso que su mente no puede comprender, porque es una mente pequeña, infantil, y esa rabia que él va a sentir va a desencadenar unos instintos primarios. Unos instintos primarios que son de descarga. ¿Y cómo descargamos? Descargamos a través de la agresión. O empiezo a patalear, o empiezo a dar golpes, o me enfado, o lloro, que es lo que hacen los niños cuando son pequeños. Pero cuando pasan los años y nos convertimos en personas que tenemos ya una edad, y cuando se despierta en mí esta emoción de rabia, continúan apareciendo mis instintos primarios. Como el otro día me decía una paciente que ya no sé cuántos móviles he roto. Es decir, delante de una situación de rabia e impotencia, esa persona no sabe cómo gestionar eso que no ha salido como ella quería y necesita descargar toda esa intensidad a través del teléfono rompiéndolo. Entonces, en un niño podemos educarlo, pero un adulto debe reeducarse. Y no podemos justificarnos a través de, es que no sé qué me pasa, me sale el demonio, me salen mis instintos, me descontrolo, siempre he sido impulsivo. Porque todo esto, nuestro sistema, nuestro ego, lo utiliza como un comodín. Cuando fuimos pequeños, igual también ya nos dieron este comodín. Es que mi hijo tiene unos instintos muy primarios. Siempre me han dicho el psicólogo que es muy impulsivo. Entonces yo me vuelvo un adulto y continúo con estos instintos primarios. Y la pregunta es, ¿qué he aprendido durante todo este tiempo? ¿No? Vale. Entonces, las emociones, que todas son muy valiosas, nos llevan a un gran aprendizaje y tenemos que aprender a sentir y a manejar y sostener eso que estamos sintiendo. El paso más importante es empezar a identificar esto que estoy sintiendo. Es lo que muchas veces me encuentro, que las personas no saben qué están sintiendo, no saben qué emoción están sintiendo. Y a veces la persona está tan inmersa en su propia emoción que ni la ve. Es como cuando yo estoy dentro del fango, que no soy consciente que estoy en el fango.
os voy diciendo a todas las personas que estáis conectadas que si tenéis alguna duda de todo lo que estoy explicando, si me queréis hacer preguntas, que estoy encantada de que las hagáis y de responderlas. Así que cuando yo no sé sostener esa emoción y no sé mirar el aprendizaje que hay detrás de esta emoción, es cuando no avanzo y siempre estoy dando vueltas en el mismo bucle. Cuando era pequeña pataleaba y ahora que ya soy una adulta empiezo a romper móviles cuando las cosas no... Gracias Pistitelli, Marisa. Eres muy clara cuando... Perfecto, me encanta. Entonces, cuando yo soy una adulta y mis instintos primarios son más grandes que mi sistema límbico, que es el que va a gestionar mis emociones, es cuando no me puedo controlar. Bien, pero ¿qué es lo que despierta estos instintos primarios incontrolables, que son incontrolables y que deberían solo despertarse en situaciones de amenaza real? ¿Qué es lo que mi cerebro de reptil detecta como una amenaza que se descontrola y empieza a reaccionar sin ni siquiera sentir? ¿Cuáles son esas emociones que empiezan a despertar mi necesidad de defenderme, mi necesidad de agredir, mi necesidad de atacar, mi necesidad de luchar? Y os lo voy a poner fácil. Y normalmente son el miedo al rechazo, el miedo a la soledad y la familia de las emociones de la rabia, la frustración, la impotencia. Pero claro, como he dicho que el primer paso es identificar la emoción y muchas veces no estoy identificando la emoción que estoy sintiendo, porque para identificarla primero tengo que poderle poner un nombre. Esto es lo que me está pasando, estoy enfadada, tengo rabia, tengo frustración o tengo mucho miedo a que me rechacen. Y es ese miedo el que está dirigiéndome. O tengo mucho miedo a mi soledad o el miedo a perder eso que deseo, a perder esa persona que es muy valiosa, a perder lo que creo que necesito. Y todo esto que acabo de describir es nuestra parte de personaje, nuestro ego. Nuestra alma nunca puede perder nada, siempre continúa siendo. Nuestro ser solo quiere paz y tranquilidad, no tiene necesidad de deseos, de pasiones, de lujuria, de intensidad. Nuestra alma quiere paz. Pero claro, ¿qué nos pasa? Nos pasa que no tenemos puntos de referencia de esta paz y de esta serenidad y de esta plenitud del ser. Solo estamos identificados en los deseos del ego. Y entonces, como ese punto de referencia tiene más fuerza que el otro, que tendré que aprender a construir, estoy dominada por los deseos emocionales de mi ego. Entonces, es muy importante identificar las emociones, ponerles un nombre y saber dónde se sienten a nivel físico las emociones. Nuestras emociones, como son energía y tienen mucha fuerza, las sentimos en el cuerpo. Uno de los errores que me encuentro muy a menudo es que muchas veces nos pensamos que las emociones se sienten en la cabeza. En realidad, en la cabeza nunca pueden sentirse las emociones se sienten en el cuerpo y tenemos que aprender a sentir el cuerpo.
Y realmente hemos aprendido a desconectar del cuerpo, aprender a sentir las sensaciones, aprender a sentir las emociones que hay en mi cuerpo, aprender a identificarlas y no asustarme. Fijaros que la palabra asustar ya incluye el miedo, no asustarme de las sensaciones. Para no asustarme de las sensaciones, tengo que poder descubrir, identificar esas sensaciones que me están mostrando. Pero cada vez que yo siento, si se despierta en mí el miedo, por ignorancia, porque no sé eso que me está mostrando, entonces mi cerebro lo que hará es intentar no sentir. Entonces ya no puedo aprender a sentir. Estamos en una sociedad que queremos mucha anestesia y hay que aprender a sostener el dolor. El dolor que no hay ningún humano que no lo sienta. Y no hablo del dolor físico, hablo del dolor emocional. El dolor emocional que viviremos todos en algún momento de nuestra vida, y ojalá solo sea algún momento, ese dolor desgarrador que es imposible identificar qué emoción es, porque es una mezcla y un tsunami de emociones que rompen el corazón. El dolor emocional es desgarrador. Hay que aprender también a sostenerlo. Y como humanos no escapamos del dolor, y la sociedad también está toda estructurada para que nos desconectemos de ese sentir, y también nos desconectamos del aprendizaje que hay en ese sentir. No descubrimos, tenemos que aprender a descubrir la diferencia entre una sensación física, una sensación emocional. Tenemos que descubrir los mensajes que hay detrás de las emociones. Tenemos que descubrir cuándo nos habla nuestro intestino, cuándo nos habla nuestro estómago, cuándo la presión que siento en el pecho es una emoción o es un problema físico de pulmón o de corazón. Y eso significa desarrollar la atención a uno mismo, no el escapar de uno mismo. Así que el mundo de las emociones y del sentir es muy amplio. No creo que hoy dé para que podamos hablar de todo, ¿no? Pero uno de los ejemplos que quería poner hoy es los casos que veo. Hay casos que son muy intensos porque están movidos por la rabia, el odio y esos instintos que tan primarios que sacan de nosotros, ¿no?, esta rabia y este odio. Rabia cuando algo no sale como yo quiero, rabia cuando una cirugía no da el resultado que yo quería. Y todo esto destapa en nosotros, ¿no?, unas emociones delante de una realidad que sí, muchas veces es muy injusta, pero también hay que aprender a sostener la injusticia de los niños que se mueren de hambre en África, la injusticia de los políticos que nos manipulan, la injusticia del abuso, la injusticia de la muerte, cuando aparece en un hijo, cuando no hay un orden, ¿no?, cuando aparece en una persona joven. Y así es, esto es injusto y hay que aprender a sostener las emociones que despierta en nosotros la injusticia. No podemos coger el comodín de que como es injusto, yo no voy a hacer mi trabajo delante de este dolor que despierta esta injusticia en mí. Yo debo aprender a responsabilizarme de mis emociones y de lo que despierta de mi alrededor estas emociones. Así que cuando una persona está pasando por una situación de una injusticia muy grande y
una injusticia justificada, es decir, tiene toda la razón. Pero la razón no le calma la rabia. Es decir, delante de una injusticia que es muy injusta, por mucha razón que la persona tenga, la razón no va a hacer el trabajo que esa persona tiene que hacer con su rabia. La venganza, que aparentemente uno puede pensar desde su ignorancia que va a calmar esa rabia, tampoco la va a calmar. Porque la vida no quiere esto, no es que lo diga yo, es que la vida no está organizada para esto, está organizada para que aprendamos a sostener estas emociones. Entonces, el otro día hablaba con una persona que tenía una situación muy injusta, que le causaba mucho dolor y mucha rabia, había mucha necesidad de venganza a través de su dolor, ¿no? Y la rabia es una emoción muy corrosiva. Es un fuego, es un volcán que quema por dentro y quema al que la siente. Y si la vomito y la manifiesto hacia afuera, hiere a los de mi alrededor. Entonces, ¿qué hago con esa intensidad? Porque todos hemos sentido esta intensidad. Pues esa intensidad nos lleva a sentir. Y cuando hablamos del sentir, hablamos de experimentar. No es mental el sentir. Es sentir, es sensacional, es entrar en el mundo de que es la energía la que dirige. ¿Y qué energía dirige? La energía, en este caso que hablamos, de la rabia. Esa energía va a estar presente hasta que esa energía quiera, no hasta que tu mente quiera, hasta que esa energía esté sentida. No hay otra palabra, es sentida. Y cuando esa energía ha estado sentida en toda su intensidad, aparece una reacción natural de descenso. Esa reacción natural de descenso que hay después de sentir esa emoción es la que permitirá que, como yo he conectado ya más en el cuerpo y he entrado más en el sentir, y para sentir hay que entrar en el corazón, mi parte mental y egoica, ¡boom!, se rinde y me permite ver lo que tengo que ver. ¿Y qué tengo que ver? ¿Qué me está mostrando esa emoción? En este caso, la rabia, la frustración y la impotencia que podamos sentir delante de situaciones que para nosotros son injustas, siempre nos muestran a hacer un trabajo con el respeto hacia uno mismo. Igual no me estoy respetando, igual tengo que respetar a un otro también. A lo mejor tengo que poner límites y tengo que aprender a decir que no. Y eso también será respetarme. A lo mejor tengo que aprender a valorarme. Quizás tengo que aprender a tener paciencia y tolerancia con el entorno, con los ritmos de la vida, con los procesos naturales. Porque por mucho que me enfade, mañana no será invierno. Por mucho que no me guste hoy el calor que está haciendo, el sol no va a cambiar su temperatura. Entonces, aprender a elegir cómo me quiero sentir delante de las situaciones es un gran camino que debemos de recorrer y es lo que llegamos a conseguir cuando trabajamos la inteligencia emocional.
Las emociones de la rabia, la frustración, la impotencia, como son muy intensas, es muy difícil que no les prestemos atención. Y es súper interesante que pase esto, porque es una manera de poder empezar a sentir y a vibrar. Las emociones del miedo, el miedo a la soledad, el miedo al rechazo, el miedo a perder, el miedo a no ser reconocido, el miedo a fallar, el miedo a que no me presten atención, el miedo a no ser escuchado, el miedo a no ser atendido. Todos estos miedos, para poderlos descubrir, hay que hacer un viaje, hay que descubrirse. No son tan evidentes. Por eso la rabia es una emoción para mí muy, 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 muy valiosa, que me encantaría que todo el mundo aprendiera a gestionar. Porque tenemos una sociedad que está muy enfadada, una sociedad que se autoagrede y que está muy confundida. Y aprender a sostener y a descubrir los mensajes que hay detrás de todo este dolor. Cuando quiero que sea invierno y es verano, cuando quiero que sea verano y es invierno, cuando quiero que tú me mires y no me miras, cuando quiero que tú me atiendas y no me atiendes, cuando quiero que me des la tablet y no me la das, cuando quiero que mi jefe me suba al sueldo y no me lo sube, cuando quiero que este coche vaya más rápido y no va rápido. Todas estas emociones que siempre están despertando lo mismo, rabia, frustración, impotencia. Porque las mismas situaciones externas me absorben y salgo de mi centro y activan mis instintos primarios. Creo que es vital que aprendamos a hacer una buena gestión sobre estas emociones. Después, ahora quería compartir, y ya voy a acabar, unos 4 o 5 tipos de sentimientos que tenemos. A ver, mira, Hermelinda a ver, yo veo esas inmensas emociones en mi hijo como una apariencia que tiene una apariencia de autismo. Respiro y lo veo. Dejo que mi corazón le hable. A veces me parece que no avanzo, pero me rindo y aparecen los milagros. Muchísimas gracias, Hermelinda, muchísimas gracias. Así es, claro. Si yo tengo un hijo con una apariencia de autismo, que va a despertar en mí muchas emociones, muchísimas. Rabia, miedo, culpa, frustración, impotencia, desesperanza. Es decir, puedes pasar por todo el abanico en un solo día. Y es así. Y eso lo va a despertar en ti. Y te vas a volver una experta en gestión emocional si cada vez que tú sientes, atiendes eso que sientes. Y te rindes a lo que sientes. Y empiezas a mirar ahí tus expectativas, empiezas a mirar ahí tus creencias y tus pensamientos que despiertan estas emociones. Y empiezas a mirar ahí la dificultad de rendirse hasta que ese ego puede rendirse y decir, así es, esto es así. Y ahí en ese momento es cuando tú puedes entrar en tu corazón. Y a pesar de todo, puedes descubrir el amor de una madre sanador, que es cuando puede abrazar a su hijo tal y como es, sin ninguna expectativa. Y eso es lo que hace los milagros. Y eso es un camino y esto es un recorrido que vamos a aprender todos a hacer. Uno con un hijo, otro con una pareja, otro con una apariencia o una enfermedad. Así que ahora quería compartiros los diferentes tipos de emociones, ¿no? Hay las emociones que son mías propias, ¿no? En este caso, que he puesto ahora Hermelinda,
esas emociones son propias de ella, se las despierta una situación real, presente, que está pasando en el ahora. Estas son las emociones que me pertenecen, estas emociones que me las despierta una situación, una persona. Es un dolor real que está pasando ahora. Ahora significa hoy, pasó ayer, hace 2 días, hace una semana. Es algo que está relacionado con una situación o con una persona. Estas emociones, yo debo aprender a responsabilizarme de estas emociones, a hacerme cargo de ellas y no culpar a el otro que está despertando estas emociones en mí, sino yo me responsabilizo de estas emociones. Después hay otras emociones que son las emociones secundarias, son las emociones que utilizamos para hacer el chantaje emocional, es decir, cuando yo no me responsabilizo de mis emociones y te culpo a ti de mis emociones, te digo que si tú no haces esto yo me voy a sentir fatal, que no me quiero morir sin... Hoy me decía una señora, es que yo no les digo a mis hijas, por favor, no os enfadéis, yo no quiero morirme y ver que estáis enfadadas. Es decir, fijaros, estas emociones, este dolor que esta persona transmite está utilizado para conseguir un propósito, ¿sí? Una madre tiene que poder amar a sus hijas con todas sus virtudes y sus defectos y amar también las situaciones de aprendizaje que entre hermanos deban sostener para resignificar. Entonces, estas emociones que muchas veces utilizamos cuando utilizamos el personaje de víctima o de salvador, el personaje de victimario, son emociones manipulativas y estas nos debilitan. Las únicas que nos traen un gran aprendizaje son las primeras, las reales. Después tenemos emociones y sentimientos adoptados y transferidos de nuestro árbol transgeneracional, duelos no resueltos, tristezas no transformadas, rabias y frustraciones muy reprimidas por abusos, por injusticias muy duras, que la persona las ha reprimido. Imaginemos que mi abuela vivió esto y lo reprimió delante de su marido y yo soy la nieta y yo estoy sintiendo una rabia delante de los hombres descontrolada. Entonces esto es una transferencia, la rabia que no sintió mi abuela la estoy sintiendo yo. Estos son sentimientos adoptados y transferidos. Después está la necesidad de desconectar de todos mis sentimientos, es decir, cuando los sentimientos me abruman muchas veces y no sé qué hacer con ellos, empiezo a congelarlos, a encapsularlos, a desconectarme de ellos, a interrumpirlos. Y esta interrupción, este cortocircuito que hago, acaba creando en mí una anestesia. Y hay muchas personas que tienen el corazón congelado, corazones anestesiados, corazones que ni sienten ni padecen. Y que cuando nos relacionamos con estas personas es muy difícil conectar con su alma, porque su dolor no está mirado. Entonces su mecanismo de defensa, su recurso ha sido congelar su corazón. Y después están los sentimientos logrados, ¿no? Esos estados que hemos logrado a través del desarrollo cuando ya podemos elegir lo que voy a sentir. Yo elijo desde mi madurez qué emoción voy a elegir. No me dejo llevar por la situación. Mi serenidad, mi paz interior y mantenerme centrada es la que me permite poder elegir el sentimiento que voy a sostener. Así que tenemos mucho que aprender en los sentimientos. Os aconsejo a las personas que queráis mi curso Aprende a Sentir. En él empezamos a trabajar todo lo que es la parte emocional, pero deciros que esto es como un máster. Aprender a sentir es algo que uno tiene que querer elegir. No nos lo han enseñado y lo tenemos que aprender por una decisión
propia. Pero somos seres emocionales y tenemos que aprender a gestionar esto que sentimos, porque nuestra vibración es nuestro sentir. Así que vibramos lo que sentimos, pero no lo que queremos sentir desde aquí, sino lo que sentimos realmente desde aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que me habéis estado acompañando. Gracias a los que han estado en directo, a los que lo verán en diferido. Y estoy aquí abierta para todas las preguntas que me queráis hacer, para resolver dudas sobre las emociones. Gracias. Buenas noches a todos, buenos días a los que estáis en otros países y que tengáis un feliz día. Bendiciones para todos. Gracias.